Sean bienvenidos, mis amados, a esta Casa de Paz en línea. Tenemos el privilegio y tenemos esa bendición de poder compartir esta palabra con ustedes que sabemos y declaramos que será de edificación para sus vidas. Les saluda Iván Sutuec y estoy con mi hermano Kevin Guzmán, que será un gusto poder estar aquí compartiendo este tema con ustedes. Este tema lleva por nombre Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a dar inicio a esta Casa de Paz con una pequeña oración. Así, mis amados, donde estén, inclinemos y cerremos nuestros ojos para poder darle inicio a esta Casa de Paz. Amén. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te pedimos que seas tú, que descienda en este momento, Padre, en este tiempo, que seas tú el que hable a través de nosotros, mi Creador perfecto. Te damos las gracias por este hermoso día que tú has permitido para nosotros, Señor, poder servirte y poder hacer nuestro trabajo, el cual tú has mandado para nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que sabemos que va a ser de beneficio y de edificación para todos nuestros amados que nos están viendo en esta transmisión, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, es una bendición poder compartir este tema con ustedes. Y pues como ya lo dijo mi hermano Iván, vamos a hablar acerca de Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios. Y para nosotros esto es una alegría de verdad poder entender y tener el conocimiento acerca de esta verdad, de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solo debemos saber de que Jesús es el Hijo de Dios porque alguien más lo dice o porque nosotros escuchamos que se predica de que Jesús es el Hijo de Dios, sino por la convicción que Dios nos quiere dar acerca de ese conocimiento. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar fundamentada esta verdad, de que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, hay versículos que nos hablan acerca de esto. Está un versículo muy importante en Mateo 16 y 17, donde nos habla acerca de que Dios es quien da el conocimiento de que Jesucristo es su Hijo ante nosotros los hombres. Entonces, vamos a hablar de ese versículo un poco más adelante. También les quiero mencionar que hay otro versículo muy importante acerca de esto, y está en Lucas 1:35. Si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, les invito a que la puedan ver y ustedes mismos leer en las diferentes versiones que puedan tener, y dice de esta forma: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta palabra nos da la revelación de que el nacimiento de Jesucristo había sido profetizado. De esta forma vamos a hablar un poco más adelante, pero nos dice la palabra de que cuando Jesús nació, el ángel fue y dio una información que era revelación de quién era Jesús. Jesús iba a ser Hijo de Dios, y eso viene desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Él nació con ese conocimiento también, de que Él era Hijo de Dios y se manifestó de esa forma ante nosotros los hombres. Amén, sí. La Biblia nos habla de quién es Jesús, y en uno de muchos versículos de los cuales se habla de quién es Jesús, pues encontramos en uno de los pasajes en Mateo 16, 13, 14, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, o alguno de los profetas, decían. Al recibir todas estas respuestas, Jesús quiso saber qué era lo que pensaban sus discípulos de él, o quién creían que él era para los discípulos, ¿verdad? Y él vino y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino fue mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Hermanos, podemos escuchar esa palabra muy interesante, el último versículo que mencionó acá mi hermano Iván, el cual es Mateo 16, 15, 17. De que Dios es quien le reveló al apóstol Pedro de que Jesús era su Hijo.
Y esa es la forma en la que nosotros queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, mediante revelación de parte de Dios. Porque la revelación de nuestro Dios acerca de su Hijo Jesucristo nos da una convicción, la cual necesitamos nosotros para vivir conforme Jesucristo vivió y conforme Él nos pide que nosotros vivamos para tener una comunión y una relación con nuestro Padre Dios. El hermano mencionó acá acerca de estos versículos que nos relatan cómo se presentó Jesucristo ante sus discípulos y cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y esto es muy importante. En este tema nos gustaría que ustedes se queden con esa convicción. ¿Por qué es importante que tengan esa convicción acerca de que Jesús es Hijo de Dios? Porque nosotros podemos pensar de que Jesucristo pudo hacer milagros, de que fue un maestro, de que vino hace mucho tiempo, podemos pensar de que Él fue el hijo de María, de José, que fue carpintero y todo eso. Pero cuando nosotros nos ponemos a orar y declaramos algo en el nombre de Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos que tener esa convicción. Es decir, tenemos que tener nuestra fe cimentada en ese conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es como nosotros podemos ver manifestado el poder de Dios mediante esa fe, mediante esa revelación. Entonces es muy importante que nos quedemos con eso, de que Jesucristo es Hijo de Dios por revelación de Dios. Si aún nosotros tenemos dudas acerca de eso, si aún no hemos visto algo, quizás tenemos dentro de nuestro corazón alguna inquietud al respecto, alguna pequeña duda, es importante que nosotros en oración le pidamos a nuestro Padre Dios que nos revele al Señor Jesucristo, porque Él quiere dárnoslo a conocer. Hablemos un poco acerca de las evidencias de que Jesús es Hijo de Dios. Como lo mencionamos anteriormente, en la Biblia hay muchos relatos que hablan acerca de que Jesús es Hijo de Dios y de la forma en la que hace muchos años, incluso antes de que naciera el Señor Jesucristo, Dios profetizó, Dios envió el mensaje a este mundo de que venía su Hijo a esta vida. Por ejemplo, podemos hablar acerca de Isaías en el libro número 7, en el capítulo 7, y en el versículo 14. Dice esto: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Escuchemos esto. Dice que el Dios, en este caso Señor, dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más o menos el libro de Isaías fue escrito unos 500 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a este mundo. 500 años antes de que ese nacimiento sucediera, ya se estaba profetizando de que Jesús iba a venir y que iba a venir en forma de hombre, pero que sería un hijo de Dios. Y nosotros queremos conocerlo de esa forma. Jesús manifiesta en su naturaleza o manifestó en su naturaleza que Él es Hijo de Dios. Así como nosotros como hijos podemos heredar algunos rasgos de nuestros padres, características físicas, por ejemplo, quizá el tono de piel, estatura, el cabello, el color de los ojos, o también cualidades o habilidades, podemos heredarlas de nuestros padres. Jesucristo también trajo consigo mismo atributos de Dios, los cuales son gracia, amor, poder, perdón, y eso lo podemos ver también en nuestros versículos que tenemos acá, los cuales les queremos compartir. Por ejemplo, está en Juan 1:14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos últimos dos atributos representan realmente lo que es nuestro Dios, gracia y verdad. Porque todos hemos recibido gracia y la verdad. Jesucristo dijo que Él era la verdad. Cuando estuvo entre nosotros, los hombres, Él se manifestó de esa forma. Todos los atributos que nosotros conocemos de Jesucristo a través de la palabra nos muestran quién es Dios realmente. Y estos atributos son porque Él los tiene de parte de su Padre. También hemos escuchado que Jesucristo decía: yo he hablado a ustedes lo que he escuchado de mi Padre, ¿sí? Entonces, eso es lo que Él nos ha mostrado acá. Se ha manifestado Él como un Hijo de Dios y Él quiere que nosotros lo veamos a Él así. Por ejemplo, en el versículo que nuestro hermano Iván leyó de Mateo 16:15, Él es el que le pregunta al apóstol Pedro. Él se acerca y le dice: ¿qué dicen los demás acerca de mí? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, acerca de Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién creen usted que es Él? Todos pueden tener una interpretación distinta acerca de quién es Él,
Pero a Jesucristo le interesa que nosotros, sus discípulos, en este caso Pedro, conozca quién es Él. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese dicho, por ejemplo, no lo sabemos, Señor, no sabemos quién tú eres? Estoy seguro de que en ese momento Jesucristo hubiera pausado todo lo que hubiera estado haciendo y les hubiera explicado que él era hijo de Dios, de la forma en la que vino, y hubiera tomado un momento para que eso quedara cimentado en el corazón de los discípulos, porque es algo muy importante. Sin embargo, Dios le había revelado a Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén, amén, sí. Y el Padre, nuestro mismo Padre Celestial, afirmó y confirmó que Jesús es su Hijo. Hemos visto en la palabra manifestarse muchas veces que Dios afirmó que Jesús era su Hijo. Jesús siempre reafirmó también con convicción que Dios era su Padre. Lo demostró muchas veces y lo demostró con obediencia, con esa entrega hacia Él. En todo tiempo lo buscaba. Vemos en algunos versículos en la Biblia que Él se alejaba, se iba solo, iba a hablar con su Padre por horas, lo buscaba de madrugada, lo buscaba a cualquier hora que Él considerara prudente, se alejaba de todos y llegaba y buscaba a su Padre. Tenemos un versículo que está en Lucas 3:22 para poder afirmar que Dios aceptó y dijo que Jesús era su Hijo. Dice Lucas 3:22 y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que él mismo le hablaba y le decía que tenía complacencia por la obediencia que él tenía, por lo que hacía, por las obras que él hacía y tenía. Definitivamente, mis amados, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a mostrarnos que era muy diferente a todo ser que puede habitar en la tierra. Incluso muy diferente que a los sabios de ese entonces, que a todos los maestros, todos los apóstoles que existían. Jesús era totalmente diferente a ellos. Y por ejemplo, todos los seres, todos nosotros hemos pecado en algún momento, pero Él, al ser Hijo de Dios, vino de forma perfecta y vino con, como decía Kevin al principio, Él adoptó o recibió los rasgos de su Padre. Nosotros pues podemos también recibir cosas en herencia de nuestros padres, y Él precisamente recibió todo lo que Dios es, ¿verdad? En su naturaleza, el Padre lo vio y vio en Él un Hijo obediente, que nosotros vemos que adquirió todos los atributos de Dios. Dios no peca, así que Él vino, nuestro Señor y Salvador Jesús, vino y nos vino a mostrar cuál era su naturaleza, la misma naturaleza que nuestro amado Padre le dio. Vino a demostrarnos amor, ese sacrificio que Él tuvo para con nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestro pecado. Él demostró muchas cosas aquí en la tierra, demostrando y afirmando que Dios es su Padre. Por tanto, fue Él el único que pudo calificar para poder llevar esos pecados sobre sí, y para poder tener nosotros la salvación, para poder encontrar la vida eterna. Dios Padre lo eligió a Él porque vio todos sus atributos en Él. Él tenía todo en sus manos para poder llevar nuestros pecados y pagar por ellos.
y definitivamente para poder ofrecernos vida eterna. Jesús vino y entregó su vida voluntariamente, a Él no lo obligaron, nadie le dijo anda, sacrificate Él mismo voluntariamente. Fue y se entregó su vida por nosotros como muestra de obediencia hacia su Padre. Amén. Amén, hermanos. Creo que para terminar nos gustaría recalcar algo que es muy importante para nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros nos hacemos hijos de Dios. La palabra dice que cuando nosotros obramos conforme al Espíritu, nosotros somos hijos de Dios, somos llamados como hijos de Él. Y es importante que nosotros no solo creamos que somos hijos de Dios, sino como ya lo mencionó el hermano, sino tenemos que vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo vivió un hijo de Dios? Ya hablamos acerca de Jesucristo, de que Él es hijo de Dios, de cómo Él vivió, acerca de algunos atributos que Él tenía, de algunos hábitos que Él tenía, de su forma de vivir, muy entregada a la obediencia y a la voluntad del Padre que lo había enviado y para mostrarnos también la forma en la que nosotros como hijos debemos vivir. Entonces, nuestra vida, digamos nuestra forma de vivir más bien, debe cambiar. Una vez que nosotros creamos que somos hijos de Dios, tenemos que reflejarlo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. ¿Cómo Jesucristo pensaría? Debemos ponernos en esas circunstancias cuando estemos a punto de reaccionar o de tomar alguna decisión o de algo que tenga que ver con nuestra vida. ¿Cómo lo haría Jesús? Porque si nosotros pensamos en eso, basados en la palabra de Dios, podemos determinar si la actitud que nosotros vamos a tomar es buena o no es buena. Si la haría un hijo de Dios o no la haría un hijo de Dios. Para eso vino Jesucristo, para modelarnos cómo debemos vivir para ser hijos de Dios. Entonces, no solo debemos creer que somos hijos de Dios, es decir, sí debemos creer que somos hijos de Dios, porque lo somos. Cuando Jesucristo dio su vida por nosotros y nosotros aceptamos ese sacrificio en nuestra vida, nos convertimos en hijos de Dios. Pero también es importante vivir conforme a ello, es mantener una vida de integridad conforme a lo que Dios establece en su palabra que quiere para nosotros. ¿Esto por qué es importante? Tiene muchos beneficios, pero uno de ellos es porque de esa forma podemos manifestar el poder de Dios que es nuestro Padre en nuestras vidas. Podríamos pasar mucho tiempo nosotros buscando que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas y no podría pasar nada. Pero muchas veces esto es por la forma en la que nosotros estamos viviendo. Les invitamos, hermanos, a que todos podamos vivir una vida como hijos verdaderos de Dios y que creamos que Jesucristo es Hijo de Dios. Para hacer esto, digamos, podríamos invitarles a hacer una oración para que ustedes puedan en su casa o en el lugar en donde estén, hacer una oración juntamente con nosotros, la cual les invita a ustedes a aceptar a Jesucristo en su corazón, en su vida, para que puedan también ustedes recibir ese amor paternal que Dios tiene para ustedes. Entonces, creo que esto sería todo. ¿Quieres agregar algo más, hermano, para terminar y hacer una oración? Pues yo pienso que para poder terminar, solo quisiéramos dejarlos con un cuestionamiento, con una pregunta, que si nosotros estamos listos para recibir a Jesús y su regalo de salvación, se los dejamos como un cuestionamiento que nosotros mismos debemos hacernos. Y pues le dejo el tiempo a mi hermano para la oración. Les agradecemos mucho este tiempo que ustedes han dedicado para recibir una palabra del Señor, para poder ser edificados y para poder conocer un poco más de lo que tiene preparado el Señor para nosotros. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Les invitamos que donde quiera que ustedes estén, si nos están conduciendo, puedan cerrar sus ojos y puedan hacer esta oración juntamente con nosotros. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí presente. Padre, también sabemos que estás presente en el lugar donde cada una de las personas en este momento están viendo esta transmisión. Bendecimos esas vidas, Padre, bendecimos esos corazones y te pedimos que la palabra que has puesto hoy en nuestros corazones, Señor, para revelarla y compartirla, Padre, sea sembrada en tierra fértil en la vida de ellos, para que pueda dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a hacer esta oración, Señor Jesucristo, Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús nosotros reconocemos que hemos sido pecadores, que nos hemos apartado de ti,
confesamos nuestros pecados delante de tu presencia. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, reconocemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Hoy aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestra vida. Nos comprometemos a renunciar a todo pecado, a cambiar nuestra forma de vivir y nos comprometemos a vivir como hijos de Dios, sabiendo que tú, Padre amado, nos vas a ayudar en todo este proceso. Gracias por recibirnos como tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, Padre. Amén y amén. 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 Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos que esta oración sea de mucha bendición para ustedes. Les invitamos a que se sigan conectando a las distintas transmisiones de Casa de Paz que hay y también en todas las redes sociales para que puedan seguir recibiendo una palabra bendecida para sus vidas.